Empleada es encarcelada por secuestrar al hijo del millonario. Pero la verdad sorprende. ¡Maldita india ignorante! ¿Cómo te atreves a mentirme en mi propia casa?, rugió Rodrigo Santillán, su rostro enrojecido de ira, mientras señalaba con el dedo a Carmen Delgado, quien permanecía de pie en el elegante vestíbulo de mármol de la mansión, con la cabeza gacha y las manos temblorosas. Te pago para que cuides a mi hijo, no para que me vengas con estupideces sobre que algo malo va a pasar. Carmen apretó los puños a los costados de su uniforme gris, el mismo que había usado durante los últimos 3 años trabajando para la familia Santillán. Sus ojos oscuros, llenos de lágrimas contenidas, miraron por un instante al suelo de mármol importado que había limpiado miles de veces. El eco de las palabras despectivas del millonario resonaba en las paredes forradas de madera fina, recordándole una vez más su lugar en esa casa donde el dinero y el poder decidían quién tenía derecho a hablar y quién debía callar. «Señor Santillán, yo solo quería decirle que...» «¡Cállate!», la interrumpió bruscamente, acercándose tanto que Carmen pudo oler el whisky caro en su aliento. «No me interesa lo que tengas que decir. Eres una empleada, nada más. Tu trabajo es limpiar, cocinar y hacer lo que se te ordene, no opinar sobre mi familia como si fueras alguien importante». El silencio se extendió por el amplio recibidor, donde los retratos familiares de varias generaciones de Santillán parecían observar la escena desde sus marcos dorados. Carmen conocía cada rostro de esas pinturas, había sacado el polvo de cada una de ellas durante años, preguntándose si alguna vez esas personas habían tratado a sus empleados con la misma crueldad que ahora experimentaba. Era el 15 de marzo, un día que comenzó como cualquier otro en la exclusiva colonia Polanco de la Ciudad de México. Carmen había llegado a las 6 de la mañana, como siempre, tomando 2 camiones desde su modesta casa en Neza para llegar a la imponente mansión de 3 pisos donde vivía la familia Santillán. La rutina era siempre la misma: preparar el desayuno, despertar al pequeño Sebastián para ir a la escuela, limpiar la casa y atender las necesidades de la familia. Pero ese día algo había sido diferente. Durante el desayuno, mientras servía el café colombiano que la señora Patricia Santillán prefería cada mañana, Carmen había escuchado una conversación telefónica que la había inquietado profundamente. Rodrigo Santillán, el magnate inmobiliario de 45 años, conocido por sus desarrollos de lujo en toda la ciudad, había hablado en voz baja sobre resolver el problema y hacer que desaparezca antes de que sea demasiado tarde. Carmen había trabajado lo suficiente en casas de familias adineradas para saber reconocer cuando algo no estaba bien. Su instinto maternal, fortalecido por años de cuidar a su propia hija de 12 años, le decía que Sebastián podría estar en peligro. El niño de ojos verdes y cabello castaño, que siempre la saludaba con una sonrisa tímida cada mañana, se había convertido en algo más que solo el hijo de sus patrones. Carmen lo había visto crecer, había curado sus raspones, había secado sus lágrimas cuando sus padres discutían en las noches. «Sebastián es solo un niño, señor», murmuró Carmen, reuniendo el valor que le quedaba. «Si algo le pasa, yo...» «¿Tú qué?». Rodrigo se rió con amargura. «¿Acaso crees que tu opinión importa aquí? Vienes de un barrio miserable, no tienes educación. Eres una india de pueblo que debería estar agradecida de que le demos trabajo. Mi hijo está perfectamente bien, y si vuelves a insinuar lo contrario, te largas de mi casa ahora mismo». Las palabras cayeron sobre Carmen como golpes físicos. Cada insulto, cada desprecio, cada recordatorio de su origen humilde se clavaba en su pecho como agujas. Pero había algo más fuerte que su dolor personal, la preocupación genuina por Sebastián. Durante los últimos días había notado cambios en el comportamiento del niño.
Estaba más callado, más asustado, y en 2 ocasiones lo había encontrado escondido en el closet de su habitación, llorando sin explicación. «Por favor, señor Santillán», intentó una vez más, su voz apenas un susurro. «Solo dígame que Sebastián estará bien. Eso es todo lo que le pido». Rodrigo la miró con una mezcla de desprecio y sorpresa. En sus ojos azules, heredados por su hijo, brillaba una frialdad que Carmen nunca había visto antes. Era como si en ese momento hubiera dejado de verla como un ser humano, para convertirla en algo menos, algo descartable. «Mi hijo no es tu problema», dijo con una calma que resultaba más aterradora que sus gritos anteriores. «Y si vuelves a entrometerte en asuntos que no te conciernen, no solo te despediré, me aseguraré de que ninguna familia decente en toda la ciudad te dé trabajo jamás». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ese trabajo era todo lo que tenía. Con el sueldo de empleada doméstica sostenía a su hija María Elena, pagaba la renta de su pequeña casa y los medicamentos para su madre diabética. Perder este empleo significaría el colapso total de la precaria estabilidad que había construido con tanto esfuerzo. La mansión de los Santillán se alzaba como un testimonio del poder económico de la familia. Ubicada en una de las calles más exclusivas de Polanco, la construcción de estilo europeo contaba con jardines perfectamente diseñados, una piscina olímpica y garajes para 5 automóviles de lujo. Desde las ventanas del segundo piso se podía ver el bosque de Chapultepec y, en días despejados, las montañas que rodeaban el Valle de México. Carmen conocía cada rincón de esa casa mejor que su propio hogar. Sabía que en el estudio de Rodrigo había una caja fuerte oculta detrás del retrato de su abuelo, que Patricia escondía pastillas para dormir en su joyero, y que Sebastián guardaba un diario secreto bajo su colchón donde escribía sobre sus pesadillas. Pero todo ese conocimiento íntimo de la familia no la hacía parte de ella. Simplemente la convertía en una testigo silenciosa de sus secretos. «Ahora, vete a hacer tu trabajo», ordenó Rodrigo, dándole la espalda y dirigiéndose hacia su estudio. «Y olvídate de esta conversación». Carmen se quedó sola en el vestíbulo, sintiendo el peso de la humillación y la impotencia. Las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Se limpió rápidamente con la manga de su uniforme y se dirigió hacia la cocina, donde podría llorar en privado mientras preparaba el almuerzo. La cocina de la mansión era un espacio moderno y amplio, equipado con electrodomésticos de acero inoxidable y una isla central donde Carmen solía preparar las comidas. Las ventanas daban al jardín trasero, donde Sebastián a menudo jugaba fútbol o leía bajo la sombra de un viejo fresno que había estado allí desde antes de que se construyera la casa. Mientras picaba verduras para la sopa del día, Carmen no podía quitarse de la mente las palabras que había escuchado esa mañana. «Hacer que desaparezca antes de que sea demasiado tarde». ¿A qué se refería Rodrigo? ¿Y por qué Sebastián había estado tan alterado últimamente? El sonido de pasos pequeños corriendo por el pasillo la sacó de sus pensamientos. Sebastián apareció en la entrada de la cocina, todavía vestido con su uniforme escolar. Pantalón gris, camisa blanca y corbata azul del colegio alemán, una de las escuelas privadas más prestigiosas de la ciudad. «Hola, Carmen», dijo el niño con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos verdes. «Hola, mi niño hermoso», respondió Carmen, secándose discretamente las lágrimas y agachándose para quedar a la altura del pequeño. «¿Cómo te fue en la escuela?» Sebastián se encogió de hombros, evitando su mirada. Era un niño inteligente y sensible, con una madurez que a veces sorprendía a los adultos. A sus 8 años ya sabía leer en español, inglés y alemán,
Tocaba piano y practicaba tenis en el club donde su familia tenía membresía desde hace décadas. Estuvo bien, murmuró, jugando nerviosamente con la correa de su mochila. Carmen, ¿puedo quedarme aquí contigo un rato? El corazón de Carmen se apretó. En los 3 años que llevaba trabajando para la familia, Sebastián siempre había buscado su compañía cuando algo lo preocupaba. Ella había sido quien lo consoló cuando sus padres se divorciaron temporalmente el año anterior, quien le enseñó a atarse los zapatos y quien le contaba cuentos mexicanos que había aprendido de su propia abuela. «Claro que sí, mi amor», respondió tomando una silla pequeña que guardaba especialmente para él. «Siéntate aquí mientras termino de preparar la comida». Sebastián se acomodó en la silla y observó en silencio cómo Carmen continuaba con sus labores. La cocina se llenó del aroma del cilantro fresco y el jitomate que estaba cortando para el guisado. Era uno de los momentos del día que ambos disfrutaban, esas pequeñas pausas donde podían hablar sin la presión de los protocolos familiares. «Carmen», dijo Sebastián después de unos minutos, su voz apenas audible, «¿qué significa cuando alguien dice que van a resolver un problema?» Carmen sintió que se le erizaba la piel. Dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y se volvió hacia el niño, tratando de mantener una expresión calmada a pesar de la alarma que sentía por dentro. «Depende del tipo de problema, mi niño. ¿Por qué preguntas?» «Escuché a papá hablando por teléfono anoche», confesó Sebastián, balanceando sus piernas desde la silla. Estaba muy enojado y decía que tenía que resolver un problema antes de que alguien se enterara de algo. Carmen se acercó a él y puso suavemente una mano sobre su hombro. Podía sentir la tensión en el pequeño cuerpo del niño, la confusión y el miedo que no podía expresar completamente. «A veces los adultos tenemos conversaciones complicadas sobre el trabajo», le explicó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No siempre significa algo malo». «Pero sonaba enojado», insistió Sebastián. Y después, mamá empezó a llorar. El estómago de Carmen se contrajo. Patricia Santillán era una mujer elegante de 38 años, siempre perfectamente arreglada y maquillada, que mantenía las apariencias sin importar lo que estuviera pasando en su vida personal. Si había llorado, algo verdaderamente grave estaba ocurriendo. «Mi amor», dijo Carmen, arrodillándose frente a Sebastián, «¿has notado algo más raro últimamente? ¿Alguien ha venido a la casa que no conoces?» «Tus papás han estado actuando diferente». Sebastián pensó por un momento, mordiéndose el labio inferior como hacía siempre que estaba concentrado. «Hace una semana vino un señor muy alto», recordó. «Papá me dijo que me fuera a mi cuarto, pero lo escuché gritando. Después, papá le dio dinero». Carmen sintió que su corazón se aceleraba. Cada pieza de información que Sebastián le daba confirmaba sus peores temores. Algo definitivamente no estaba bien en la familia Santillán, y el niño estaba en el centro de todo. «Sebastián», dijo con la mayor suavidad posible, «¿recuerdes cómo era ese señor?» ¿Dijeron su nombre? Era muy alto y tenía una cicatriz aquí. Sebastián se tocó la mejilla izquierda. Y papá le decía licenciado. Pero no me gustó cómo me miraba. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. Durante sus años trabajando en casas de familias adineradas, había aprendido a reconocer las señales de problemas, visitas extrañas, conversaciones secretas, cambios súbitos en el comportamiento, y todo lo que estaba viendo apuntaba hacia algo peligroso. El sonido del portón eléctrico abriéndose interrumpió sus pensamientos. Patricia Santillán había regresado de su clase de yoga en el club, como hacía cada martes y jueves por la tarde. Carmen pudo escuchar el sonido de sus tacones sobre el mármol del vestíbulo, acercándose hacia la cocina. «Sebastián, mi amor», susurró rápidamente, «si alguna vez te sientes asustado o pasa algo raro, puedes venir conmigo, ¿sí? Sin importar la hora».
El niño asintió solemnemente, con esa seriedad que a veces lo hacía parecer mayor de lo que era. Patricia apareció en la entrada de la cocina, impecable como siempre en su conjunto deportivo de marca y con el cabello rubio recogido en una coleta perfecta. Sin embargo, Carmen notó inmediatamente las ojeras que el maquillaje no había logrado cubrir completamente y la tensión en su mandíbula. «Sebastián, ve a hacer tu tarea», ordenó Patricia sin mirar a Carmen. «Tu tutor de matemáticas llegará en 1 hora». «Sí, mamá», respondió el niño bajándose de la silla. Antes de irse, se acercó a Carmen y le susurró: «Gracias por el consejo sobre los problemas». Carmen le sonrió y le revolvió el cabello cariñosamente, pero por dentro sentía una opresión creciente en el pecho. Una vez que Sebastián se fue, Patricia se acercó al refrigerador y sacó una botella de agua mineral francesa. Sus movimientos eran rígidos, controlados, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo por mantener la compostura. «Carmen», dijo finalmente, sin voltear a verla, «necesito que mañana te quedes hasta más tarde. Rodrigo y yo saldremos por la noche». «Por supuesto, señora», respondió Carmen. «¿A qué hora regresan?» «No estoy segura». La voz de Patricia sonaba distante. «Podría ser muy tarde». Carmen asintió, pero algo en el tono de Patricia la inquietó. En 3 años trabajando para la familia, nunca habían salido sin decirle exactamente a qué hora volverían. Los Santillán eran personas meticulosas con los horarios, especialmente cuando se trataba del cuidado de Sebastián. «¿Necesita que prepare algo especial para la cena de Sebastián?», preguntó Carmen. Por primera vez, Patricia la miró directamente. Sus ojos azules, del mismo color que los de su hijo, estaban llenos de una tristeza que intentaba ocultar detrás de su máscara de perfección social. «Prepara lo que él quiera», dijo suavemente. «Mañana podría ser un día difícil para él». Las palabras quedaron flotando en el aire como una premonición. Carmen sintió que el estómago se le encogía, pero antes de que pudiera hacer alguna pregunta, Patricia ya había salido de la cocina, dejando tras de sí una estela de perfume caro y ansiedad. El resto de la tarde transcurrió en una calma tensa. Carmen terminó de preparar la comida, limpió la casa y ayudó a Sebastián con su tarea de ciencias naturales. El niño estaba más callado de lo usual y en varias ocasiones lo sorprendió mirando hacia la ventana con una expresión preocupada que no correspondía a su edad. Cuando llegó la hora de irse, Carmen recogió sus cosas con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. Mientras esperaba el camión en la parada, ubicada a 3 cuadras de la mansión, en una avenida bulliciosa donde el contraste entre la riqueza de Polanco y la realidad del resto de la ciudad se hacía evidente, repasó mentalmente todo lo que había observado ese día. La conversación telefónica de Rodrigo, la tristeza de Patricia, las palabras extrañas de Sebastián sobre el hombre de la cicatriz. Todo parecía conectado de alguna manera que no lograba comprender completamente, pero que la llenaba de una sensación de peligro inminente. El camión llegó atestado de gente que regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo. Carmen se acomodó en uno de los asientos traseros y observó por la ventana cómo la ciudad se transformaba gradualmente. Las calles amplias y arboladas de Polanco daban paso a avenidas más congestionadas. Los edificios elegantes se convertían en construcciones más modestas y el aire mismo parecía volverse más denso. Durante el trayecto de 1 hora y media hasta su casa en Ciudad Nezahualcóyotl, Carmen no pudo dejar de pensar en Sebastián. Ese niño se había convertido en algo más que solo el hijo de sus patrones. Era como un segundo hijo para ella. La idea de que pudiera estar en peligro la llenaba de una desesperación que no había sentido desde que su propia hija había nacido. Su casa en Neza era modesta pero limpia,
2 recámaras pequeñas, una sala comedor, una cocina básica y un patio trasero donde cultivaba cilantro y chiles para complementar la alimentación familiar. Era un mundo completamente diferente al de la mansión de los Santillán, pero era su mundo, donde las relaciones humanas importaban más que las apariencias y donde una madre protegía a sus hijos sin importar las consecuencias. Esa noche, mientras preparaba la cena para María Elena y ayudaba a su madre con sus medicamentos, Carmen no pudo concentrarse en nada más que en la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Y aunque no lo sabía en ese momento, sus instintos estaban completamente acertados. Al día siguiente, Sebastián Santillán desaparecería, y Carmen Delgado se convertiría en la principal sospechosa de un crimen que no había cometido. El miércoles 16 de marzo, amaneció gris y húmedo en la Ciudad de México. Las nubes bajas se cernían sobre el valle como una manta pesada, y el aire tenía esa calidad espesa que precedía a las tormentas de primavera. Carmen llegó a la mansión de los Santillán a las 6 de la mañana, como todos los días, pero algo en el ambiente se sentía diferente desde el momento en que atravesó el portón de hierro forjado. La casa estaba sumida en un silencio extraño. Normalmente, a esa hora podía escuchar el sonido del televisor en la habitación principal, donde Rodrigo veía las noticias financieras mientras se preparaba para ir a su oficina en Santa Fe. También era común escuchar a Patricia moviéndose por su vestidor, eligiendo cuidadosamente el atuendo del día. Pero esa mañana, la mansión parecía vacía, como si sus habitantes hubieran desaparecido en la noche. Carmen entró por la puerta de servicio, que daba directamente a la cocina, y encendió las luces. Todo estaba exactamente como lo había dejado el día anterior. Los platos lavados y guardados en su lugar, las superficies impecables, el frutero lleno de mangos y papayas que había comprado en el mercado local para ahorrarle dinero a la familia. Sin embargo, había algo fuera de lugar que no podía identificar inmediatamente. Mientras preparaba el café colombiano que Patricia tomaba religiosamente cada mañana, Carmen notó que faltaban algunos objetos en la cocina. La licuadora de acero inoxidable que normalmente estaba sobre el mostrador había desaparecido, y también faltaba el molcajete de piedra que usaba para preparar salsas. Pequeños detalles que quizás otros no habrían notado, pero que para alguien que conocía cada centímetro de esa casa resultaban obvios. Un ruido sordo proveniente del piso superior la hizo levantar la vista al techo. Pasos pesados, como si alguien estuviera arrastrando algo. Carmen frunció el ceño. Era muy temprano para que Rodrigo estuviera despierto, y Patricia tenía el sueño ligero, por lo que cualquier ruido la despertaba. Decidió subir a investigar. La escalera principal de mármol blanco se curvaba elegantemente hacia el segundo piso, donde se encontraban las habitaciones familiares. Los escalones estaban cubiertos por una alfombra persa auténtica que Carmen había aprendido a limpiar con técnicas especiales para no dañar las fibras delicadas. Subió lentamente, tratando de no hacer ruido con sus zapatos de suela de goma. Al llegar al segundo piso, el silencio era aún más inquietante. Las puertas de todas las habitaciones estaban cerradas, incluida la de Sebastián, lo cual era extraño, porque el niño nunca cerraba completamente su puerta. Le daba miedo la oscuridad total. Carmen se acercó sigilosamente a la habitación del matrimonio y pegó el oído a la puerta de madera maciza. Voces susurradas filtraban desde el interior. Rodrigo y Patricia estaban despiertos, hablando en tonos tan bajos que resultaba imposible entender las palabras. De vez en cuando, el susurro se interrumpía con lo que sonaba como sollozos contenidos de Patricia. Carmen sintió que se le erizaba la piel. En 3 años trabajando para la familia, nunca los había escuchado hablar de esa manera, con esa urgencia desesperada que sugería una crisis.
Un crujido del piso bajo sus pies la hizo retroceder rápidamente. La madera antigua de la mansión tenía sus peculiaridades y había aprendido exactamente dónde pisar para evitar los sonidos. Se dirigió hacia la habitación de Sebastián, a unos metros de distancia, con la intención de verificar que el niño estuviera bien. La puerta estaba entreabierta, dejando una rendija de oscuridad que parecía más profunda de lo normal. Carmen empujó suavemente la puerta y encendió la lámpara de noche que tenía forma de balón de fútbol, el deporte favorito de Sebastián. La cama estaba vacía. No solo vacía, sino que no había señales de que hubiera sido usada durante la noche. Las sábanas azules con estampado de naves espaciales estaban perfectamente estiradas, las almohadas acomodadas con precisión militar. Era como si Sebastián nunca hubiera llegado a acostarse. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Miró rápidamente alrededor de la habitación, buscando alguna pista de dónde podría estar el niño. Su mochila escolar no estaba en su lugar habitual junto al escritorio, y faltaba la sudadera roja que siempre colgaba del respaldo de su silla. El oso de peluche que había tenido desde bebé y con el que dormía todas las noches a pesar de sus 8 años, tampoco estaba en la cama. Un pensamiento terrible comenzó a formarse en su mente. ¿Y si sus temores del día anterior habían sido correctos? ¿Y si algo le había pasado a Sebastián? Salió de la habitación tan silenciosamente como había entrado y se dirigió hacia las escaleras. Tenía que encontrar a Rodrigo y Patricia para preguntarles dónde estaba el niño. Quizás había dormido en la habitación de sus padres, algo que ocasionalmente hacía cuando tenía pesadillas. O tal vez se había levantado muy temprano y estaba en alguna otra parte de la casa. Pero cuando llegó a la planta baja, se encontró con Rodrigo en el vestíbulo, completamente vestido con un traje gris oscuro a pesar de la hora temprana. Su rostro estaba pálido y tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en toda la noche. Cuando vio a Carmen, su expresión se endureció inmediatamente. «¿Qué haces aquí arriba?», le preguntó con un tono acusatorio que la sorprendió. «Escuché ruidos y quise asegurarme de que todo estuviera bien», respondió Carmen, tratando de mantener la calma. «Señor Santillán, ¿dónde está Sebastián? Su cama no ha sido usada». La pregunta provocó una reacción inesperada en Rodrigo. Su rostro se crispó como si hubiera recibido un golpe físico y por un momento pareció completamente perdido, como si no supiera qué responder. «Sebastián no está aquí», dijo finalmente, evitando la mirada de Carmen. «¿Cómo que no está aquí?». La voz de Carmen se elevó involuntariamente. «¿Dónde está? ¿Está bien?». «Eso no es de tu incumbencia», replicó Rodrigo, recuperando su tono autoritario. «Vete a hacer tu trabajo y no hagas preguntas». Pero Carmen había cuidado a Sebastián durante 3 años. Había sido ella quien lo había llevado al hospital cuando se rompió el brazo jugando fútbol, quien lo había consolado durante las pesadillas, quien había memorizado sus alergias y sus comidas favoritas. No podía simplemente ignorar su ausencia como si fuera irrelevante. «Señor, por favor, solo dígame si está bien», insistió. «Ayer Sebastián estaba muy nervioso y usted parecía molesto». «¡Basta!», gritó Rodrigo, golpeando con el puño sobre la mesa de mármol del vestíbulo. «Te dije que no es de tu incumbencia. Mi hijo está perfectamente bien, y si vuelves a cuestionarme, te despido inmediatamente». El grito atrajo a Patricia, quien bajó las escaleras con una bata de seda beige y el rostro demacrado. Sus ojos estaban rojos e hinchados, claramente había estado llorando durante horas. Cuando vio a Carmen y a su esposo en el vestíbulo, se detuvo a mitad de la escalera como un animal asustado. «¿Qué pasa?», preguntó con voz quebrada. «Esta mujer está haciendo preguntas sobre Sebastián», respondió Rodrigo sin quitar los ojos de Carmen. Le estaba explicando que no es de su incumbencia. Patricia miró a Carmen con una expresión que mezclaba súplica y terror.
Era como si quisiera decir algo pero no pudiera, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta por el miedo. Sebastián está con su tía en Guadalajara, mintió Patricia, su voz apenas un susurro. Se fue anoche. Rodrigo lo llevó al aeropuerto. Carmen conocía a la familia lo suficientemente bien para saber que esa era una mentira absoluta. Sebastián no tenía ninguna tía en Guadalajara. La hermana de Patricia vivía en Miami y no tenía hijos, y Rodrigo era hijo único. Además, jamás habrían enviado al niño a ningún lado sin avisar a Carmen, especialmente considerando que ella era quien siempre empacaba sus maletas y se aseguraba de que llevara sus medicamentos para el asma. Pero señora, dijo Carmen, sintiendo que la desesperación crecía en su pecho, ayer no mencionaron nada sobre un viaje, y Sebastián no dijo nada. Ya fue suficiente. Rugió Rodrigo acercándose a Carmen con una expresión amenazadora. No voy a tolerar que una empleada cuestione a mi familia. Vete a hacer tu trabajo o lárgate de mi casa. Carmen retrocedió, sintiendo las lágrimas quemar sus ojos. Pero no eran lágrimas de humillación esta vez, eran lágrimas de terror por Sebastián. Todo su instinto maternal le gritaba que algo terrible había pasado, que el niño al que había cuidado como si fuera su propio hijo estaba en peligro. Se dirigió a la cocina con las piernas temblorosas, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Las mentiras de Patricia, la agresividad defensiva de Rodrigo, la cama sin usar de Sebastián. Nada tenía sentido, excepto la horrible posibilidad de que sus peores temores se hubieran hecho realidad. Mientras fingía preparar el desayuno, Carmen trató de recordar todo lo que había observado en los días anteriores. La conversación telefónica sobre resolver el problema, el hombre de la cicatriz que había visitado la casa, la tristeza creciente de Patricia, el comportamiento nervioso de Sebastián. Todos eran piezas de un rompecabezas que formaba una imagen aterradora. Alrededor de las 9 de la mañana, cuando normalmente Sebastián ya se habría ido a la escuela, Carmen no pudo contenerse más. Se acercó a Patricia, quien estaba sentada en la sala con una taza de té sin tocar, mirando fijamente hacia el jardín donde su hijo solía jugar. «Señora Patricia», dijo suavemente, «perdón por insistir, pero estoy muy preocupada por Sebastián. ¿Podría al menos decirme que está bien? Solo eso». Patricia levantó la vista hacia ella y Carmen vio en sus ojos una desesperación tan profunda que le heló la sangre. Era la mirada de una madre que había perdido a su hijo. «Carmen», susurró Patricia, mirando nerviosamente hacia el estudio donde Rodrigo había estado haciendo llamadas toda la mañana. «No puedo decir nada. Por favor, solo haz tu trabajo». «Pero señora...» «Por favor», la interrumpió Patricia con urgencia desesperada. «No puedes ayudar, nadie puede ayudar ya». Las palabras golpearon a Carmen como una sentencia de muerte. «No puedes ayudar, nadie puede ayudar ya». ¿Qué significaba eso? ¿Qué le había pasado a Sebastián? El resto de la mañana transcurrió en una atmósfera irrespirable. Rodrigo salió de la casa alrededor del mediodía, pero no hacia su oficina como era habitual, sino en dirección contraria, hacia el sur de la ciudad. Patricia se encerró en su habitación y no volvió a salir. Carmen se quedó sola en la planta baja, limpiando mecánicamente mientras su mente trabajaba sin parar. Alrededor de las 2 de la tarde, cuando normalmente Sebastián habría regresado de la escuela, Carmen no pudo soportar más la incertidumbre. Decidió llamar al colegio alemán para preguntar sobre la ausencia del niño. Con manos temblorosas, marcó el número que se sabía de memoria. «Colegio alemán». «Buenos días», respondió una voz femenina eficiente. «Buenos días. Habla Carmen Delgado. Trabajo para la familia Santillán. Quería preguntar sobre la ausencia de Sebastián Santillán hoy».
Hubo una pausa en la línea. «Espere un momento, por favor», dijo la recepcionista. Carmen esperó, sintiendo que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar por teléfono. Después de unos minutos que parecieron eternos, la recepcionista regresó. «Señora, el señor Rodrigo Santillán llamó anoche para informar que Sebastián estaría ausente toda la semana por motivos familiares. ¿Hay algún problema?» Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Rodrigo había llamado al colegio la noche anterior, antes de que ella llegara esa mañana, antes de que supuestamente descubriera la ausencia de Sebastián. Eso significaba que la desaparición del niño había sido planeada. «No, no hay problema», mintió Carmen. «Solo quería confirmar, gracias». Colgó el teléfono con las manos temblorosas. Ya no había duda. Algo terrible le había pasado a Sebastián, y Rodrigo lo sabía desde antes. ¿Pero qué? ¿Y por qué? Decidió revisar la habitación de Sebastián una vez más, buscando alguna pista que hubiera pasado por alto en la mañana. Subió las escaleras sigilosamente y entró al cuarto del niño. Esta vez examinó cada detalle con cuidado. Fue entonces cuando lo notó. En el escritorio de Sebastián había una hoja de papel a medio escribir. Era una carta, escrita con la letra cuidadosa del niño. «Querida Carmen, si algo me pasa, quiero que sepas que no es tu culpa. Papá dice que tenemos que irnos, pero yo no quiero ir. El hombre de la cicatriz vino otra vez anoche y papá le gritó mucho. Mamá lloraba. Tengo miedo, pero...» La carta se cortaba abruptamente, como si hubieran interrumpido a Sebastián mientras escribía. Carmen sintió que se le cortaba la respiración. El niño había tratado de dejarle un mensaje. Había sabido que algo malo estaba por pasar. Con manos temblorosas, dobló la carta y se la guardó en el bolsillo del uniforme. Era la única prueba que tenía de que Sebastián había estado en peligro, de que había tratado de comunicarse con ella antes de desaparecer. El sonido del portón eléctrico abriéndose la sobresaltó. Desde la ventana de la habitación de Sebastián pudo ver que llegaba un automóvil que no reconocía, un sedán negro con placas oficiales. Del vehículo bajaron dos hombres vestidos de traje, con la postura y la expresión seria de agentes de la policía. Carmen sintió que el pánico la invadía. ¿Habían venido por Sebastián? ¿Habían descubierto algo? Bajó rápidamente las escaleras y se dirigió hacia la cocina, tratando de parecer ocupada cuando los visitantes entraran. Escuchó voces en el vestíbulo. Rodrigo había regresado y hablaba con los hombres en tonos bajos, pero tensos. «Desapareció anoche. No sabemos dónde está. Sospechamos de la empleada». Las palabras llegaron hasta la cocina como fragmentos de una pesadilla. Carmen sintió que las piernas le temblaban. Estaban hablando de ella. La estaban acusando de algo relacionado con la desaparición de Sebastián. Uno de los hombres, alto y con bigote gris, apareció en la entrada de la cocina acompañado de Rodrigo. «¿Es usted Carmen Delgado?», preguntó el hombre con voz oficial. «Sí, señor», respondió Carmen, tratando de controlar el temblor en su voz. «Soy el detective Morales, de la Procuraduría General. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre Sebastián Santillán». Carmen miró a Rodrigo, buscando alguna explicación en su rostro, pero lo que vio la aterrorizó. En los ojos del millonario no había preocupación por su hijo desaparecido. Había una frialdad calculada, como si estuviera representando un papel. «No entiendo», dijo Carmen. «¿Qué pasó con Sebastián?» «Eso es lo que queremos saber», respondió el detective. «Según el señor Santillán, usted fue la última persona en ver al niño ayer por la noche». «¿Qué?». Carmen sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. «Pero yo me fui a las 6 de la tarde, como siempre. Sebastián estaba haciendo su tarea. El señor Santillán dice que usted regresó anoche alrededor de las 9», continuó el detective, consultando una libreta.
que discutieron sobre el comportamiento del niño y que después Sebastián desapareció. Carmen miró a Rodrigo con horror absoluto. El hombre la estaba acusando de algo que no había hecho. Estaba inventando una historia completamente falsa. «Eso no es cierto», exclamó. «Yo no regresé anoche. Estuve en mi casa con mi hija. Pueden preguntarle a mis vecinos». «Señora Delgado», dijo el detective con tono severo, «necesitamos que venga con nosotros para responder algunas preguntas. También tenemos una orden para revisar su domicilio». Carmen sintió que el mundo se tambaleaba. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, de una manera que no podía comprender. Rodrigo Santillán, el hombre para quien había trabajado durante 3 años, la estaba acusando de algo terrible relacionado con la desaparición de Sebastián. «Pero yo no hice nada», murmuró, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. «Yo amo a ese niño como si fuera mío. Jamás le haría daño». «Eso lo determinaremos durante la investigación», respondió el detective. «Por ahora necesita acompañarnos». Mientras los policías la escoltaban hacia el automóvil negro, Carmen volvió la vista hacia la mansión donde había trabajado durante 3 años. En una de las ventanas del segundo piso pudo ver la silueta de Patricia, observando la escena como una sombra detrás de las cortinas. Por un momento sus miradas se encontraron y Carmen vio en los ojos de la mujer una disculpa silenciosa y una tristeza infinita. Fue la última vez que vio la casa donde Sebastián había crecido, donde había aprendido a caminar, donde había jugado en el jardín bajo el viejo fresno. Y mientras el automóvil se alejaba por las calles de Polanco, Carmen no podía dejar de pensar en la carta inacabada que llevaba en el bolsillo, en las últimas palabras que Sebastián había tratado de escribirle. «Tengo miedo, pero...». El niño había tenido miedo. Había sabido que algo malo estaba por pasar y había tratado de comunicárselo a la única persona en quien confiaba. Pero ahora Carmen estaba arrestada, acusada de su desaparición, y Sebastián seguía perdido en algún lugar, solo y asustado. La injusticia de la situación la golpeó como una ola. Ella, que había dedicado 3 años de su vida a cuidar y proteger a Sebastián, ahora era señalada como la responsable de su desaparición. Y lo peor de todo era la certeza de que Rodrigo Santillán sabía exactamente qué le había pasado a su hijo, pero estaba usando a Carmen como chivo expiatorio para ocultar la verdad. Mientras el automóvil avanzaba por las calles llenas de tráfico de la Ciudad de México, Carmen apretó en su mano la carta de Sebastián y se prometió a sí misma que, sin importar lo que pasara, encontraría la manera de descubrir la verdad y de limpiar su nombre. Porque en algún lugar, un niño de 8 años necesitaba que alguien luchara por él, y Carmen Delgado no se rendiría hasta encontrarlo. La agencia del Ministerio Público especializada en delitos contra menores se encontraba en un edificio gris de 3 pisos en la colonia Doctores, rodeado por el caos urbano típico del centro de la Ciudad de México. Carmen había pasado por ese edificio cientos de veces en sus viajes desde Neza hacia Polanco, pero jamás imaginó que algún día estaría dentro de él como sospechosa de un delito que no había cometido. La sala de interrogatorios era pequeña y claustrofóbica, con paredes de color verde hospital y una mesa metálica rayada por años de uso. Una lámpara fluorescente parpadeaba intermitentemente, creando sombras inquietantes que bailaban sobre el rostro del detective Morales mientras revisaba el expediente que se había formado con una velocidad sorprendente. «Señora Delgado», comenzó el detective, ajustándose los lentes, «las evidencias en su contra son considerables. Las cámaras de seguridad de la casa muestran que usted fue efectivamente la última persona en estar a solas con Sebastián Santillán el día de su desaparición». Carmen sintió que se le secaba la boca. Habían transcurrido 3 días desde su arresto.
3 días en los que había estado retenida mientras los investigadores construían un caso contra ella. Su abogado de oficio, un joven recién egresado llamado Marco Hernández, se sentaba junto a ella con una expresión de preocupación creciente. «Detective», intervino el abogado, «mi clienta ya explicó que se retiró de la casa a las 6 de la tarde, como todos los días. No hay evidencia de que haya regresado posteriormente». «Ah, pero sí la hay», replicó el detective, abriendo una carpeta y extrayendo varias fotografías. Estas imágenes fueron tomadas por las cámaras de seguridad del fraccionamiento. Muestran a la señora Delgado caminando por la calle Presidente Masaryk a las 9:15 de la noche del 15 de marzo. Carmen miró las fotografías con incredulidad. Efectivamente, las imágenes mostraban a una mujer de su estatura y complexión caminando por la calle donde se ubicaba la mansión de los Santillán. Pero había algo extraño en las fotos. Estaban tomadas desde una distancia considerable y con poca iluminación, lo que hacía imposible ver claramente el rostro de la persona. «Esa no soy yo», dijo Carmen con firmeza. «El 15 de marzo por la noche estuve en mi casa ayudando a mi hija con su tarea de historia. Después vimos una telenovela juntas hasta las 11. Su hija es menor de edad», observó el detective. «Su testimonio no tiene el mismo peso legal que el de un adulto independiente. Pero mis vecinos pueden confirmar que estuve en casa», insistió Carmen. «La señora Esperanza me pidió prestado azúcar alrededor de las 8, y don Roberto me saludó cuando salí a tender la ropa a las 9:30. El detective Morales tomó notas sin mostrar mucho interés en los alegatos de Carmen. Era un hombre de unos 50 años, con la expresión cansada de quien había visto demasiados casos similares. Su bigote gris estaba perfectamente recortado, y tenía la costumbre de golpear la mesa con su pluma mientras pensaba. «Señora Delgado», continuó, «también tenemos el testimonio del señor Rodrigo Santillán, quien asegura que usted había mostrado un comportamiento extraño en los días previos a la desaparición. Dice que había hecho comentarios inapropiados sobre llevarse al niño lejos de la familia». Carmen sintió que la sangre se le helaba en las venas. Rodrigo no solo la estaba acusando falsamente, sino que estaba inventando una narrativa completamente ficticia para justificar sus mentiras. «Eso es absolutamente falso», exclamó, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Jamás dije algo así. Al contrario, yo estaba preocupada por Sebastián porque había notado que estaba asustado de algo». «¿Asustado de qué?», preguntó el detective, inclinándose hacia adelante con interés renovado. Carmen vaciló. Sabía que tenía que contarle sobre la conversación telefónica que había escuchado, sobre el hombre de la cicatriz, sobre todos los detalles extraños que había observado. Pero también sabía que Rodrigo Santillán era un hombre poderoso, con conexiones en toda la ciudad, y que su palabra valdría más que la de una empleada doméstica. «Sebastián me dijo que había escuchado a su padre hablando por teléfono sobre resolver un problema», comenzó Carmen lentamente. «También mencionó que había venido un hombre extraño a la casa, alguien alto con una cicatriz en la cara». El detective intercambió una mirada significativa con su compañero, el agente Ruiz, quien había permanecido en silencio durante todo el interrogatorio. «¿Está sugiriendo que el señor Santillán tuvo algo que ver con la desaparición de su propio hijo?», preguntó Morales con un tono que mezclaba incredulidad y sarcasmo. «No sé qué pasó exactamente», admitió Carmen. «Pero sé que Rodrigo Santillán me está mintiendo a usted, y sé que algo no estaba bien en esa casa». «Señora Delgado», dijo el detective, cerrando la carpeta con un golpe seco. «El señor Santillán es un empresario respetado en esta ciudad. Ha colaborado completamente con la investigación y ha proporcionado toda la información necesaria. Sus acusaciones son muy graves y no tienen fundamento.
Carmen sintió la frustración crecer en su pecho como una presión física. Era evidente que los investigadores ya habían decidido su culpabilidad antes de siquiera interrogarla. La palabra de Rodrigo Santillán, respaldada por su dinero y su posición social, tenía más peso que cualquier evidencia que ella pudiera presentar. «Detective», intervino el abogado Marco, «¿han revisado las finanzas de la familia Santillán? ¿Han investigado otros posibles motivos para la desaparición del menor?» «Esa línea de investigación no es pertinente», respondió Morales bruscamente. «Tenemos evidencia suficiente para sostener que la señora Delgado estuvo involucrada en la desaparición de Sebastián Santillán». «¿Qué evidencia?», demandó Marco. «Tienen fotografías borrosas que podrían ser de cualquier persona y testimonios contradictorios. No hay evidencia física que conecte a mi clienta con ningún crimen». «La investigación está en curso», fue la respuesta evasiva del detective. «Mientras tanto, la señora Delgado permanecerá detenida». Cuando regresaron a Carmen a su celda en el reclusorio preventivo Varonil Norte, donde también alojaban a algunas mujeres en proceso judicial, se sentía completamente derrotada. El sistema que se suponía debía proteger a los inocentes la había fallado desde el primer momento. Su pobreza, su origen humilde y su falta de conexiones la convertían automáticamente en la sospechosa perfecta. Su celda era un espacio de 3 metros por 2, que compartía con otras 2 mujeres, Dolores, acusada de robo, y Marisol, detenida por posesión de drogas. Ambas habían escuchado su historia durante las largas noches en que el sueño se hacía imposible, y ambas estaban convencidas de su inocencia. «Ese patrón tuyo te está usando como chivo expiatorio», le había dicho Dolores, una mujer de 40 años con experiencia en el sistema judicial. «Los ricos siempre encuentran a alguien pobre a quien echarle la culpa». Era la tarde del 4º día de su encarcelamiento cuando Marco Hernández llegó con noticias que cambiarían todo. «Carmen», dijo el joven abogado sentándose frente a ella en la pequeña sala de visitas, «creo que encontré algo importante». Carmen levantó la vista, tratando de contener la esperanza que había aprendido a reprimir para no sufrir más decepciones. «¿Qué encontraste?» «He estado investigando las finanzas de Rodrigo Santillán», explicó Marco, bajando la voz aunque estaban solos. «Oficialmente todo parece normal. Sus empresas reportan ganancias constantes, no hay deudas significativas registradas. Pero encontré algo extraño». Marco sacó una carpeta delgada y la abrió sobre la mesa rayada. «Hace 6 meses, Santillán tomó un préstamo privado por 50 millones de pesos. No fue a través de un banco tradicional, sino con un prestamista particular. El problema es que, según mis contactos, ese prestamista tiene vínculos con organizaciones criminales». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Finalmente, alguien estaba investigando más allá de la narrativa que Rodrigo había construido. «¿Quién es ese prestamista?», preguntó. «Se llama Aurelio Vega», respondió Marco, «conocido en ciertos círculos como el licenciado. Es alto, tiene una cicatriz en la mejilla izquierda y se especializa en préstamos de alto riesgo a empresarios que no pueden acceder a financiamiento bancario tradicional». Carmen sintió que se le cortaba el aliento. La descripción coincidía exactamente con lo que Sebastián le había contado sobre el hombre que había visitado la casa. «Marco», susurró, «Sebastián me habló de ese hombre. Dijo que su papá le daba dinero, pero que después de irse había mucha tensión en la casa». «Eso no es todo», continuó el abogado. «Según mis fuentes, cuando los deudores de Vega no pueden pagar, él no se conforma con solo quedarse con sus bienes. Tiene métodos más persuasivos». Carmen comenzó a entender la terrible verdad. Rodrigo Santillán había pedido dinero prestado a gente peligrosa, probablemente para cubrir pérdidas en sus negocios que no podía reportar públicamente.
Cuando no pudo pagar, Vega había empezado a ejercer presión de maneras que iban más allá del dinero. ¿Crees que secuestraron a Sebastián para presionar a Rodrigo?, preguntó Carmen. Es posible, respondió Marco. Pero hay algo más. He estado revisando los registros telefónicos de Santillán y hay múltiples llamadas entre él y Vega en los días previos a la desaparición de Sebastián. La última fue la noche del 15 de marzo, alrededor de las 11. Carmen recordó la carta inacabada que Sebastián había dejado en su escritorio, donde mencionaba que el hombre de la cicatriz había vuelto la noche anterior. Todo comenzaba a encajar en un patrón aterrador. «Marco», dijo Carmen con urgencia, «tengo algo que no le he dicho a nadie». Sacó del bolsillo de su uniforme carcelario la carta doblada que había guardado desde el día de la desaparición. Marco la leyó con expresión cada vez más grave. «Esto es evidencia crucial», murmuró. «¿Por qué no se la diste a los investigadores?» «Porque sabía que no me creerían», respondió Carmen. «Para ellos yo ya era culpable desde el momento en que Rodrigo me acusó». Marco dobló cuidadosamente la carta y la guardó en su portafolio. «Carmen, voy a llevar esta información al detective Morales. También voy a solicitar que investiguen a fondo las conexiones de Santillán con Aurelio Vega». «¿Crees que me van a creer ahora?», preguntó Carmen con una mezcla de esperanza y escepticismo. «La carta de Sebastián es evidencia de que él sabía que estaba en peligro y de que ese peligro no venía de ti», explicó Marco. Combinada con la información sobre el préstamo y las llamadas telefónicas, empieza a construirse una historia muy diferente a la que Santillán les contó. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Por primera vez en días, sentía que había una posibilidad real de que la verdad saliera a la luz. Pero también estaba aterrorizada por lo que esa verdad podría significar para Sebastián. Si efectivamente había sido secuestrado por los prestamistas de su padre, ¿seguiría vivo? ¿Estaría siendo tratado con crueldad? ¿Tendría miedo? Al día siguiente, Marco regresó con noticias extraordinarias. Su rostro mostraba una mezcla de excitación y preocupación cuando se sentó frente a Carmen en la sala de visitas. «Todo cambió», anunció. Después de ver la carta de Sebastián y la información sobre Aurelio Vega, el detective Morales finalmente decidió investigar más a fondo. «¿Y qué encontraron?», preguntó Carmen con el corazón acelerado. «Encontraron a Sebastián», dijo Marco, y Carmen sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «Está vivo, Carmen. Está bien». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Carmen antes de que pudiera detenerlas. Durante una semana había vivido con la terrible posibilidad de que el niño al que amaba como a un hijo hubiera sido lastimado o algo peor. «¿Dónde estaba?», preguntó entre sollozos. «En una casa de seguridad en Xochimilco», explicó Marco. «Vega lo tenía retenido como garantía para presionar a Santillán a pagar su deuda. Aparentemente, el plan era mantenerlo escondido durante unos días mientras negociaban. Pero cuando la investigación policial comenzó, Vega se asustó y decidió deshacerse del problema». Carmen sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué quieres decir con deshacerse del problema?». «Planeaban matarlo y deshacerse del cuerpo», dijo Marco sombríamente. «Pero la policía llegó justo a tiempo. Sebastián está físicamente ileso, aunque obviamente traumatizado por la experiencia». «¿Y Rodrigo?», preguntó Carmen. ¿Sabía lo que estaba pasando? «Ese es el aspecto más perturbador de todo esto», respondió Marco. Rodrigo sabía desde el principio que Vega tenía a Sebastián. De hecho, había llegado a un acuerdo con él: sacrificar a su propio hijo para salvar sus negocios y su reputación. Carmen sintió que la habitación giraba a su alrededor. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. «¿Cómo puede un padre hacer eso?», murmuró.
Aparentemente, Santillán estaba en una situación financiera desesperada, explicó Marco. Sus empresas estaban al borde de la bancarrota. Había perdido millones en inversiones especulativas que mantuvo ocultas. El préstamo de Vega era su último recurso, pero cuando no pudo pagar, Vega amenazó con exponer públicamente su situación financiera y arruinarlo completamente. Entonces decidió sacrificar a Sebastián para protegerse a sí mismo, concluyó Carmen con horror. Y cuando el secuestro se hizo evidente, necesitaba un chivo expiatorio, añadió Marco. Tú eras perfecta, una empleada sin recursos, sin conexiones, sin poder para defenderse. Su plan era que te culparan del secuestro, que fueras condenada y que él quedara como la víctima trágica. Carmen sintió una mezcla de alivio y furia que la dejó sin palabras. Sebastián estaba vivo y a salvo, pero había estado en peligro mortal por la codicia y cobardía de su propio padre. Y ella había estado a punto de ser condenada por un crimen que no solo no había cometido, sino que había tratado de prevenir. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Rodrigo Santillán está arrestado, junto con Aurelio Vega y 3 de sus asociados, respondió Marco con satisfacción. Tú serás liberada esta tarde. La Procuraduría emitirá una disculpa pública por la investigación deficiente. ¿Y Sebastián? ¿Dónde está ahora? Está bajo protección de los servicios sociales temporalmente, explicó Marco. Su madre, Patricia, también está siendo investigada por su posible complicidad, aunque parece que ella fue más víctima que cómplice. Carmen cerró los ojos y sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. La verdad había salido a la luz, la justicia había prevalecido, y Sebastián estaba a salvo, pero también sabía que las cicatrices de esta experiencia los marcarían a todos para siempre. Cuando salió del reclusorio esa tarde, lo primero que vio fue a su hija María Elena, esperándola junto con su madre. Se abrazaron en la acera bajo el sol de marzo, mientras los reporteros que se habían reunido documentaban su liberación. «Mami», murmuró María Elena entre lágrimas, «sabía que eras inocente. Nunca dudé de ti». Carmen abrazó a su hija con fuerza, sintiendo que finalmente podía respirar libre después de la pesadilla más terrible de su vida. Pero sabía que su historia no había terminado todavía. Sebastián seguía necesitando protección y cuidado, y ella tenía que asegurarse de que el niño al que amaba como a un hijo pudiera sanar de las heridas que su propio padre le había causado. La verdad había salido a la luz, pero ahora comenzaba el largo proceso de reconstruir las vidas que habían sido destrozadas por la codicia y la traición de un hombre que había estado dispuesto a sacrificar a su propio hijo para salvar su fortuna. 6 meses después de los terribles eventos que habían sacudido a la familia Santillán, Carmen Delgado caminaba por los pasillos del Hospital Infantil de México, llevando en sus manos un ramo de flores amarillas y un libro de cuentos mexicanos. Era jueves por la tarde, y como cada semana desde su liberación, había venido a visitar a Sebastián durante sus sesiones de terapia psicológica. El niño había cambiado mucho desde aquellos días de marzo. Ya no era el pequeño tímido y asustado que se escondía en los closets de la mansión de Polanco. Los meses de tratamiento especializado lo habían ayudado a procesar el trauma de haber sido secuestrado por los socios criminales de su propio padre, pero las cicatrices emocionales aún eran visibles en sus ojos verdes. «¡Carmen!», gritó Sebastián, cuando la vio aparecer en la entrada de la sala de terapia. Corrió hacia ella y se abrazó a su cintura con la misma confianza de siempre, como si los meses terribles nunca hubieran existido. «Hola, mi niño hermoso», respondió Carmen, agachándose para quedar a su altura y acariciando su cabello castaño, que había crecido más de lo que Patricia solía permitir. «¿Cómo te fue en la escuela hoy?». «Bien», respondió Sebastián tomando su mano.
La maestra dice que ya casi estoy listo para pasar a cuarto grado. Y adivina qué, saqué 10 en el examen de ciencias. Carmen sonrió con orgullo genuino. El niño había demostrado una resistencia extraordinaria, adaptándose a su nueva vida con una fortaleza que asombraba a todos los adultos a su alrededor. Después del arresto de Rodrigo Santillán y el escándalo que había sacudido a la alta sociedad mexicana, Sebastián había quedado bajo la custodia temporal de su madre, Patricia. Sin embargo, la mujer había decidido voluntariamente renunciar a la custodia completa después de reconocer que no había sabido proteger a su hijo cuando más la necesitaba. «No puedo borrar lo que pasó», le había dicho Patricia a Carmen durante una de las audiencias judiciales, con lágrimas en los ojos. «Fui cobarde cuando debí ser valiente. Permití que Rodrigo te acusara cuando sabía que eras inocente. Tú fuiste quien realmente se preocupó por mi hijo». El resultado había sido extraordinario. Patricia había peticionado legalmente que Carmen se convirtiera en la tutora legal de Sebastián, con derecho a tomar decisiones sobre su educación, salud y bienestar. Era una situación prácticamente sin precedentes en México, donde una empleada doméstica se convertía en la guardiana legal del hijo de sus antiguos patrones millonarios. «Carmen», dijo Sebastián mientras caminaban por el jardín del hospital, «¿es cierto que mañana vamos a ir al Museo de Antropología? Si terminas toda tu tarea y la doctora Sandra dice que estás listo», respondió Carmen. «Recuerda que prometiste escribir un ensayo sobre las culturas prehispánicas». Sebastián asintió entusiasmado. Su nueva vida era completamente diferente a la existencia privilegiada pero vacía que había tenido en la mansión de Polanco. Ahora vivía con Carmen y María Elena en una casa modesta pero llena de amor en la Colonia del Valle, un barrio de clase media donde había encontrado la estabilidad emocional que nunca había tenido. La transformación había sido notable. Sebastián había aprendido a tomar el transporte público, a ayudar con las tareas domésticas, y había desarrollado amistades genuinas con niños de su edad en la escuela pública del barrio. Por primera vez en su vida, era simplemente un niño normal, sin las presiones y expectativas que habían definido sus primeros 8 años. «¿Sabes qué?», dijo Sebastián mientras se sentaban en una banca bajo un ahuehuete centenario. «Ayer soñé con la casa grande otra vez, pero esta vez no fue una pesadilla». Carmen lo miró con atención. Los sueños de Sebastián habían sido parte importante de su proceso de sanación, y la doctora Sandra siempre le pedía que hablara de ellos. «¿Qué pasó en el sueño?», preguntó suavemente. «Soñé que regresaba a visitarla, pero ya no vivía ahí», explicó Sebastián. «Era como un museo, y yo era el guía turístico. Les contaba a las personas sobre cómo había vivido ahí, pero también sobre cómo había encontrado una familia de verdad contigo y con María Elena». Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. El niño había encontrado una manera de reconciliarse con su pasado sin permitir que lo definiera. «¿Y cómo te sentiste en el sueño?», preguntó. «Tranquilo», respondió Sebastián, «porque sabía que al final del día regresaríamos a casa, a nuestra casa». El progreso de Sebastián había sido posible no solo por la terapia profesional, sino por el amor incondicional que había encontrado en su nueva familia. María Elena, que ya tenía 13 años, se había convertido en la hermana mayor protectora que él nunca había tenido. Y Carmen había descubierto que el amor maternal no tenía límites biológicos. La situación financiera también había cambiado dramáticamente. Como resultado del juicio y la investigación, Carmen había recibido una compensación significativa del Estado mexicano por su encarcelamiento injusto. Además, Patricia había insistido en establecer un fondo fiduciario
para garantizar la educación y el bienestar de Sebastián, reconociendo que Carmen había sido la única persona que realmente había luchado por proteger al niño. «Carmen», dijo Sebastián de repente, «¿crees que algún día pueda perdonar a mi papá?» La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. Rodrigo Santillán había sido sentenciado a 20 años de prisión por complicidad en secuestro, fraude y poner en peligro la vida de un menor. Durante los meses del juicio, Sebastián había tenido que testificar sobre lo que había escuchado y visto, un proceso doloroso pero necesario para su sanación. «Mi amor», respondió Carmen cuidadosamente, «el perdón es algo muy personal. No tienes que decidir eso ahora, ni nunca si no quieres. Lo importante es que entiendas que lo que pasó no fue tu culpa y que mereces amor y protección. Pero a veces me siento triste por él», admitió Sebastián. «Debe estar muy solo en la cárcel». Carmen se sintió asombrada por la compasión del niño, incluso hacia el hombre que había estado dispuesto a sacrificarlo. Era una muestra más de la nobleza natural que Sebastián había conservado a pesar de todo lo que había vivido. «Es normal sentir tristeza por alguien que amas, incluso cuando te ha lastimado», le explicó. «Pero recuerda que tú no eres responsable de las decisiones que él tomó». Mientras regresaban a casa esa tarde, tomando el metro desde el hospital hasta la estación Chabacano, Carmen reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida. Un año atrás era una empleada doméstica invisible, trabajando en una mansión donde su humanidad era negada diariamente. Ahora era una mujer respetada en su comunidad, madre legal de 2 niños maravillosos, y había decidido estudiar trabajo social para ayudar a otras familias en situaciones vulnerables. La historia había tenido repercusiones que iban más allá de sus vidas personales. El caso había expuesto las profundas desigualdades del sistema judicial mexicano y había generado cambios en los protocolos de investigación cuando se trataba de delitos que involucraban a familias de diferentes clases sociales. Carmen se había convertido sin quererlo en un símbolo de resistencia contra la injusticia, pero prefería verse simplemente como una madre que había luchado por proteger a sus hijos. Esa noche, mientras ayudaba a Sebastián y María Elena con sus tareas en la mesa del comedor, Carmen sintió una paz profunda que no había experimentado en años. La casa, modesta pero acogedora, estaba llena de risas, conversaciones y el ruido normal de una familia feliz. «Mamá Carmen», dijo Sebastián, levantando la vista de su libro de matemáticas, «¿puedo invitar a mis amigos del barrio a mi cumpleaños la próxima semana?» Carmen sonrió. En pocos días, Sebastián cumpliría 9 años y sería la primera celebración de cumpleaños en su nueva vida, lejos de las fiestas ostentosas pero vacías de su pasado. «Por supuesto, mi amor, haremos una fiesta en el patio, con pastel de chocolate y piñata. Y podemos hacer tacos», añadió María Elena con entusiasmo. Carmen miró a sus 2 hijos trabajando juntos en sus tareas, escuchó sus planes emocionados para la fiesta y se dio cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Una familia real, construida no sobre la sangre o el dinero, sino sobre el amor incondicional y el respeto mutuo. Afuera, la Ciudad de México continuaba con su ritmo eterno, llena de millones de historias de lucha, supervivencia y esperanza. Pero dentro de esa casa modesta en la colonia del Valle, una mujer que había sido acusada injustamente de secuestrar a un niño, ahora lo criaba como su propio hijo, rodeado del amor y la protección que siempre había merecido. Carmen Delgado había descubierto que la verdadera riqueza no se medía en mansiones o cuentas bancarias, sino en la tranquilidad de saber que había luchado por la justicia y que había ganado no solo su libertad, sino una familia que la amaba incondicionalmente.
Y mientras Sebastián se quedaba dormido esa noche en su nueva habitación, ya no tenía pesadillas sobre hombres con cicatrices o conversaciones telefónicas amenazantes. Soñaba con excursiones al museo, fiestas de cumpleaños con amigos reales y con la certeza de que Carmen estaría ahí cada mañana cuando despertara, protegiéndolo con el amor feroz de una madre verdadera. La pesadilla había terminado. La verdadera vida apenas comenzaba. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de Carmen y Sebastián. ¿Qué te pareció este relato lleno de giros inesperados? ¿Creías desde el principio en la inocencia de Carmen? ¿O también dudaste en algún momento? Nos encanta conocer tu opinión sobre estas historias que tocan temas tan importantes como la injusticia social y el poder del amor maternal verdadero. No olvides dejarnos tu comentario contándonos qué fue lo que más te impactó de esta historia. Dale me gusta al video si te emocionó tanto como a nosotros y suscríbete al canal para no perderte más relatos fascinantes como este, donde la realidad supera a la ficción. ¿Conoces alguna historia similar de injusticia que haya tenido un final feliz? Compártela en los comentarios. Tu participación hace que esta comunidad sea cada vez más grande y especial. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te mantendrá al borde de tu asiento.